mientras nosotros orábamos a Dios por este día, mi amado, el Espíritu de Dios nos hablaba con esta palabra: no seas rebelde a la voz de Dios. Es decir, que de una u otra forma o de múltiples maneras Dios le habla. Dios, dile que está a tu lado, tiene boca y habla. La Biblia dice que Él habla por medio de visiones y sueños. O sea que aún a través del sueño Dios le habla y le deja entender al ser humano el propósito que Dios tiene con él, o le advierte de cosas que vienen contra su vida. La Biblia, amén, nos enseña cómo el apóstol Pablo tuvo esta experiencia. Una experiencia que cambió su vida. Una experiencia que transformó su vida. Porque yo quiero enseñar, amado, que si algo produce oír y obedecer la voz de Dios es transformación. Dile que está a tu lado: si algo produce oír y obedecer la voz de Dios es transformación. O sea que todo aquel que se dispone a obedecer y escuchar la voz de Dios va a ser transformado por su poder, porque la Biblia enseña la eficacia de la palabra. La Biblia enseña que son espíritu y son vida. O sea que no son simples palabras, sino que son palabras transformadoras, sino que son palabras que impactan la vida de aquel que decide obedecer. Va a ser transformado por su poder. La Biblia dice que Pablo, amado, era un hombre que perseguía a la iglesia. Pablo era un hombre que él mismo en Primera de Timoteo describe su condición. Era perseguidor, era blasfemio. Él mismo lo dice en lo que es la descripción de lo que él dice que era resumido. Pero cuando usted profundiza en la vida de Pablo, se va a encontrar con un hombre que la Biblia enseña que respiraba amenazas. Había un odio en su corazón de perseguir a todos aquellos que decían ser seguidores de Cristo. O sea, cuando nosotros hablamos de cristiano, la palabra cristiano tiene que ver con ser un seguidor de Cristo. Cuando yo digo que soy un cristiano, estoy diciendo yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo. Yo estoy al servicio de Cristo. Y como estoy al servicio de Él, algo va a producir en las tinieblas. Entienda que así como la iglesia era perseguida por Pablo, nuestra vida va a ser perseguida por el enemigo. Nuestra vida va a ser perseguida por el religioso. Alaba la gloria de Dios. Porque Pablo perseguía a la iglesia y Pablo perseguía a los creyentes y los quería, amado, meter a la cárcel. La Biblia enseña que hasta dio votos para que le quitaran la vida. La Biblia enseña de quién era Pablo. Pablo era un hombre violento. Pablo era un hombre tremendo. La Biblia nos describe de cómo él era. Pero quiero enseñar, amado, que algo sucedió cuando se dirigía a Damasco. Quiero hablar de la transformación. Porque si algo marca las personas es la transformación de la obra de Dios en mi vida. Pero para que esa transformación ocurra, yo no puedo ser rebelde. Cuando hablamos de rebelde, estamos hablando algo que opone resistencia. Es una actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. En la Biblia, ser rebelde significa desafiar y desobedecer la autoridad de Dios, rechazando sus leyes y voluntad para autogobernarse, lo cual es equiparado al pecado, la idolatría, la adivinación, y tiene consecuencias severas como la amargura, el juicio divino, originándose en el corazón humano y manifestándose como una independencia espiritual. O sea, cuando nosotros miramos la definición de una persona rebelde, estamos hablando de alguien desobediente. Y cuando nosotros miramos y buscamos un ejemplo en múltiples que pueden haber, el Espíritu de Dios me dirigía a Jonás. Usted sabe que a Jonás se le dio una palabra. A Jonás se le había dicho, su profesión era un profeta. Se le había dado una misión. Se le había
amén, dado un mandato para que él ejecutara. Se le dijo: ve a Nínive, ve a aquella ciudad y pregona, predica, profetiza, háblale del juicio que viene, háblale a esa ciudad. Pero el profeta, amado, dice que cogió para otro rumbo, o sea, desobedeció lo que Dios le había dicho, desobedeció lo que Dios le había hablado. La Biblia dice que se levantó. Qué lindo cuando la Biblia habla de levantarse. Pero en este momento ese levantarse no es bueno, porque se levantó para ir ¿a dónde? A Tarsis. O sea, no fue donde Dios lo envió. Y ahí es donde vienen consecuencias, mi amado. Y estas consecuencias son producto de la desobediencia o la rebeldía delante de Dios. Dios le habla y le enseña lo que debe de hacer. Dios le dice con claridad qué tiene que hacer. Y cuando la persona obedece, amado, su vida crece, su vida prospera, su vida es bendecida. Yo no sé si usted se acuerda un sermón que se estuvo hablando de las bendiciones de la obediencia. Esa parte a todo el mundo le gusta, porque la Biblia habla de la bendición que hay en la obediencia. Pero si usted nota y estudia ese capítulo, se dará de cuenta de que no termina hablando de eso, sino que ahora habla de las consecuencias de la desobediencia. Que el mismo Dios que promete bendecir a los obedientes, también habla de los desobedientes, las consecuencias que vendrían sobre sus vidas. Dios lo advirtió con anterioridad. Dios lo reveló para que se enseñara, para que hubiera temor, para que hubiera respeto, para que hubiera reverencia, para que hubiera sumisión, para que hubiera una obediencia total, amado. Cuando hablamos de total, es que no es algo a media, es que Dios dice así y yo voy a hacer como Dios dice que se haga. Y tenemos la palabra profética más segura, mírela aquí, que hacemos bien al estar atento a ella. O sea que cuando yo empiezo a leer esta palabra, yo empiezo a ver lo que Dios exige de mí. No el pastor, no la pastora, no el predicador, no el hermanito. Dígale: es Dios que exige de mí. Y si yo quiero ser bendecido, y si yo quiero prosperar en el Señor, algo que le dijo Jehová a Josué fue: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, esta palabra nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella. Mira lo que se le dice a Josué, porque miramos el éxito de Josué, miramos la victoria grande que Dios le dio a Josué, pero nos olvidamos de algo: que Josué no fue rebelde. Josué fue obediente a lo que Dios le habló. Y como fue obediente a lo que Dios le habló, estaba viendo un resultado en su vida. A veces van a la presencia de Dios: Señor, ¿qué está pasando? Mira lo que estoy pasando. Y muchas veces consecuencia de desobediencia. O sea que el proceso que se está viviendo es una consecuencia de una desobediencia. Cuando usted mira la vida de Jonás, amado, va a haber una consecuencia de una desobediencia. Aquella tormenta, aquella situación que vino a la vida de él, era la consecuencia de él desobedecer a Dios. Por eso hoy estamos aprendiendo, amado, la importancia de lo que es obedecer a Dios y la importancia de no ser rebelde cuando Dios me habla. La importancia de yo someterme y ser obediente cuando escucho la palabra de Dios. Que cuando yo escucho la voz de Dios, que es la escritura, que es la palabra que me están enseñando, que me están predicando, esta palabra va a producir algo en mi vida. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A alguno le gusta más la leche adulterada. ¿Cuál es aquella leche adulterada? Que solo habla de bendición, solo habla de cosas buenas. Y yo quiero decirle a la iglesia: tengo un compromiso grande delante de Dios. Estamos en el tiempo final, Cristo viene. No se deje engañar, amada iglesia, no se deje engañar. Estamos en un tiempo final, y si algo el enemigo está utilizando es el engaño. Si algo Dios quiere es obediencia. Si algo Dios quiere es humillación. Queremos bendición, queremos que Dios haga. Dígale que está a tu lado: hay que ser obediente.
Esa obediencia va a traer como resultado múltiples bendiciones, que la gente la verá y dirá: wow, yo quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero lo que esa mujer tiene. Pero tienes que aprender lo que ese hombre y esa mujer han hecho. Se han negado ellos mismos, han decidido tomar la cruz y seguir a Cristo. Se han entregado totalmente, han dejado el mundo y sus placeres y se han rendido a la voluntad absoluta de Dios. Mira, amado, cuando Cristo le habla a los discípulos, algo que me gusta mientras estudiaba, es que la Biblia dice que ellos dejándolo todo. Eso es algo que llama la atención, porque cuando uno no lo deja todo, hay cosas que van a llamar la atención a volver atrás. Pero dile que está, tú lo hay que dejarlo todo. Ellos lo dejaron todo. Incluso cuando Cristo está enseñándole y hablándole, ellos le dicen: nosotros hemos dejado todo por ti. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Dile que está a tu lado: hay que dejarlo todo. Que nada te ate este mundo. Hay que dejarlo todo. Tiene que haber una entrega total. Porque muchas veces las situaciones son consecuencias. La vida de Jonás es una enseñanza de la consecuencia de la desobediencia. Jonás prefirió desobedecer que obedecer. O sea, Jonás prefirió rebelarse contra la autoridad, según la definición dada de lo que significa un rebelde, mi amado. Es que se rebela contra la autoridad y las leyes y la voluntad para autogobernarse a sí mismo. Se le dijo lo que tenía que hacer, pero él prefirió gobernarse a sí mismo. Dios le dijo con claridad qué debía hacer. Dios le enseñó qué tenía que hacer. Dios le dijo claro lo que él tenía que ejecutar. Pero él se autogobernó cuando dijo: me levanto, pero no voy a Nínive, voy a Tarsis. Y ahí es donde vienen las consecuencias en la vida de él. Y eso es una enseñanza en nuestra vida, porque vemos que en medio de las consecuencias, amado, cuando usted escudriña la vida de Jonás, se va a dar de cuenta que si algo lo hizo a él salir de la condición que estaba, fue la humillación. Esa oración que hizo en ese capítulo 2, amén, de su libro, me llama la atención una parte de esa oración, porque me identifico con él cuando en un momento de rebeldía y en un momento, amado, de desobediencia en mi vida, cuando andaba a espalda de Dios, me encontraba donde Jonás describe que él sentía estar. Yo viví esa experiencia, es algo triste, es algo lamentable, uno quiere salir de ahí. Y cuando yo leí ese capítulo 2 por primera vez, amén, le hice con un esmarque a ese versículo, lo marqué porque resaltó algo que me identificó cuando yo andaba en rebeldía, cuando yo andaba a espalda de Dios, viendo como el diablo quería destruir mi vida, viendo como el diablo y los demonios querían destruir mi familia, querían destruir mi matrimonio, querían, amén, destruir el avance del propósito de Dios en mi vida. Cuántas veces intentó matarme el enemigo, amado, cuántas situaciones vinieron a mi vida, cuántas cosas terribles vinieron a mi vida, pero eso era consecuencia de la desobediencia. Yo siempre le digo, iglesia, que desde la cabeza hasta el dedo chiquito gordo, yo tengo marcas en mi cuerpo que son consecuencias, no como Pablo que dice que yo tengo las marcas de Cristo, no, mi amado. Esas son las consecuencias de la desobediencia en mi vida. Que si yo llegaba a obedecer, yo no tuviera tan mal que una persona en una ocasión me dice: no, eso Dios las permitió para que tú... No, el propósito de Dios no era ese. Es como Jonás, Dios le dijo: ve a Nínive, que tenía que levantarse y obedecer. Eso es sencillo, amado. Pero cuando nosotros optamos o tomamos la decisión de autogobernarnos y tomar la dirección que nuestra carne nos dicta, ahí vamos a sufrir consecuencias. Van a venir consecuencias. Pero Dios es tan misericordioso que en medio de la vivencia de esas tormentas fuertes, de esos momentos difíciles, hay algo que va a restablecernos, restaurarnos, que se llama la humillación. Que la humillación viene siendo cuando yo reconozco que lo que estoy pasando me lo busqué yo mismo por desobediente. Que lo que estoy pasando en mi vida es la consecuencia de no someterme a Dios. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios. Ese es el principio.
Para que el diablo huya y los demonios debe de haber obediencia. Él es que está a tu lado, tiene que haber obediencia. Cuando hablamos de sometimiento, hablamos de obediencia. O sea, sométete a Dios, obedece a Dios, sujétate a Dios. Entonces te va a dar eso la capacidad de resistir al diablo. El diablo no se puede resistir solo de palabra. Como en una ocasión hablaba yo con una persona, amado, antes estábamos en voceo, voceábamos para defendernos. El enemigo no se vence así tirando puño al aire, no. ¿Sabe cómo se vence? Sometiéndonos a Dios. Cuando sometemos nuestra vida a Dios, nos va a capacitar ese sometimiento para una resistencia, para cuando el enemigo se levante, para que yo actúe como actuaba antes. El sometimiento me dice: no le des, ya tú no eres ese hombre, yo te di dominio propio, mantente firme, resiste. Usted ve que el sometimiento, la obediencia, te lleva a resistir al enemigo. Porque el enemigo te incita, grítale. Y ahí el Señor te dice: sométete. Dios te dice: ama, perdona, valora, da ejemplo. Así es que el enemigo va a huir. Es que está a tu lado, así es que se va a huir. Sometiéndonos a Dios. Cuando el apóstol Pablo, amado, le habla a este rey, le está diciendo: yo no fui rebelde. O sea, yo obedecí. Yo me sometí. En ese momento difícil, amado, siempre lo digo y lo diré. Si no llegaban a habernos humillado, no estuvieran hoy en este altar hablándole la palabra. Hubiera muerto en ese hospital. Hubiera perdido y perecido mi vida a los 24 años. Muere un joven en la sala de emergencia de un hospital de una sobredosis masiva, un ataque al corazón causado por el uso de las drogas. Un joven con un corazón bueno, un joven que, amén, jugaba baloncesto, era atleta, hacía cuánto deporte, cuánta cosa, pero la consecuencia del uso de las drogas trajo que le diera eso en el corazón, y ahora estaba en un hospital perdiendo su vida por desobediente. Usted ve lo que hace la rebeldía, amado. Usted ve lo que hace cuando nos negamos a obedecer la voz de Dios. Pero no se me olvide ese día en la placita de mi casa. Mi mamá muchas veces le daba la luz a los predicadores que daban campaña en casa, le tiraba la extensión, ellos se la daban y le daba luz mi mamá desde la casa. Y yo me acuerdo que una de esas campañas, amén, Dios me llamó y Dios me dijo: joven, tengo grandes cosas contigo. Yo me acuerdo que yo tenía entre 11 y 12 años, pero ese día yo fui rebelde a la voz de Dios. Yo no atendía su llamado. Vemos una diferencia en Pablo. Cuando Pablo escucha el llamado, él lo soltó todo. Fue un impacto que llegó a su vida, que lo transformó. Para que haya transformación debe de haber sometimiento. Por eso hablamos que los discípulos lo entregaron todo, lo dejaron todo y se entregaron totalmente a Dios. Y eso trajo un resultado en su vida. Hay gente, amado, que no ve resultado por falta de obediencia a Dios. La falta de la obediencia a Dios es la que está causando que no se vea el resultado. Por eso cuando vamos a las características, amado, de la rebeldía, dice que una de ellas es el rechazo a la autoridad divina. No querer escuchar las enseñanzas de Dios. Pedir mensajes alegüeños en lugar de la verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Mensajes que me alimenten el ego. Mensajes que me hagan sentir bien. Y si algo la palabra produce en mí es que me confronta para yo arrepentirme. La palabra debe producir en mi vida arrepentimiento. La palabra debe producir en mi vida santificación. Por eso él dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios debe retarme a que yo cambie. La palabra de Dios debe retarme a que yo golpee esta carne. Amén. Y la someta al dominio del Espíritu, amado. La palabra de Dios, eso es lo que causa. Por eso cuando usted ve, amado, que estaban estos 400 profetas diciendo: la acá viene victoria. Todos estaban brincando, gozando. Hubo uno que hizo cuernos y empezó a dramatizar con los cuernos. Así va a ser el rey. Y todo el mundo en gozo, todo el mundo en alegría, porque los profetas unánimes hablaban bonitos. Ese es el mensaje que le gusta al mundo. Lo bonito.
lo bueno. Pero ¿cómo era posible Dios darle victoria a este rey que andaba a espalda totalmente de Dios? Idolatría, múltiples pecados, amados, muertes a inocentes, como Nabot. Usted conoce la historia, no vendió su viña, pero planificaron en su contra testigos falsos para que atestiguaran en su contra, para que mataran al hombre de Dios. Pero Dios vio lo que había pasado, mi amado, porque nada quedó oculto. Todo sale a la luz, Dios lo saca a la luz. Dios estaba sacando a la luz lo que estaba pasando, mi amado. Pero ahora el rey quería victoria cuando faltaba humillación para la victoria. Había un hombre de Dios que tenía discernimiento. Dijo, espérate, pero esto es raro aquí. Todos están hablando lo mismo y dice, aquí no hay un profeta de Jehová. Como que él discernió y dijo, esta gente no son de Dios. Todos están hablando cosas bonitas. Habrá un hombre de Dios aquí. Habrá un profeta de Dios aquí. Y él le dijo, sí, hay uno. Lo dijo, pero con ganas de no decirlo. Hay uno, se llama Micaías, y yo le aborrezco. Qué tremendo es esto, amado. Qué problema hay en este tiempo. Usted no lo compara a este tiempo. El mensaje confrontativo muchas veces no se acepta con humildad, porque la gente entra en un estado de victimismo y empiezan a decir, es que yo la aborrezco, es que no se llevan conmigo. No, mi amado, si la palabra me está confrontando, mi deber es humillarme. Dile que está a tu lado, mi deber es humillarme. Qué bendición escuchar palabra pura de verdad, que me lleve al arrepentimiento, que me confronta, que me hace ver las cosas que yo debo de cambiar. Qué bendición, amado, cuando llegan hombres de Dios, como fue Micaías, mi amado, ese profeta Miqueas, estos profetas, mi amado, como Isaías, Jeremías, Osea, mi amado, todos estos profetas que profetizaron en nombre de Jehová, que no vendieron la palabra, que tuvieron un conflicto con unos falsos que hablaban un mensaje bonito, como dice, amén, en este punto de las características de la rebeldía, que algo quiere el rebelde, es que pide mensaje aleguaño en lugar de la verdad. Era lo que pasaba con Acaz, era un rebelde. Y este rebelde quería escuchar cosas bonitas, no le gustaba la verdad. Por eso dijo, yo aborrezco ese hombre, yo le aborrezco, por eso nunca me habla bien. Pero dile que está a tu lado, no es que te aborrecen, es que te aman. Dígale, es que te aman. Porque el que te ama te va a decir la verdad. Ahora el que no te ama, ¿qué te quiere? Halagar. El que no te ama, como estamos desarrollando este punto de las características de rebeldía, le va a decir, le da por la espalda y le dice, sigue así, el hombre necesitando cambiar. Yo me acuerdo una ocasión, una persona nos cuenta un testimonio de una experiencia y nos dice que fue a la iglesia a arrepentirse, a buscar a Dios. Ese era el propósito de que llegó a la iglesia. Y la persona que estaba al frente no tenía visión para ver. ¿Sabe lo que hizo? Ven acá para que cante. Destruyó la persona. Salió de la iglesia, no volvió más nada. ¿Sabe por qué? Porque decía, ¿cómo es posible? Yo necesitando arrepentimiento y me quieran dar a mí, amén, un micrófono para que yo cante. Yo no necesitaba cantar en ese momento. Esa persona entró por las puertas de la iglesia buscando restauración, buscando, amén, entregar su vida al Señor, porque llevaba mucho tiempo a espalda de Dios. Pero dijo, voy a la iglesia, necesito escuchar la voz de Dios, necesito volverme a Dios. Pero cuando entró por la puerta, la persona no tuvo la visión para ver. Entienda que para que una vida crezca, amén, lo primero que necesita es restauración por medio de la palabra. Y mientras esa persona está siendo restaurada por medio de la palabra, ahora algo va a producir, se llama un fruto, y ahora lo puede compartir con otros. Ese es el orden, amado. Por eso tú ves que a veces hay gente que piensa que hace bien y hace mal. Yo me acuerdo viendo un varón, él en la banca estaba tranquilo, gozoso, amado. Le gustaba alabar a Dios, era uno de los más que adoraba al Señor sentado en la banca. Gloria, tú lo veías aplaudiendo. Y esa era su forma, de vez en vez le daban una parte. El hermano pues tomaba la parte, leía la palabra, cantaba o hacía algo. Le gustaba esa manera. Pero de momento, por eso yo le digo, amado, hay que orar y tener visión. Empezaron a querer ponerlo siempre.
¿Y qué le pasó al varón? No lo vimos más nada. ¿Qué sucedió? Amado, hay que dejar que el Espíritu de Dios obre en la vida. Él es que está a tu lado, es el Espíritu de Dios. Ese es el mejor que hace la obra. Se llama el Espíritu Santo. Entienda que una parte, amado, que le den a una persona, mucha gente cree que la parte ya la persona, eso la va a hacer que se quede. No, mi amado. Yo llegué a la iglesia y estuve casi 4 meses esperando una parte. Y hasta que el pastor no vio el fruto en mi vida, el cambio, la transformación, amén, de lo que Dios había hecho en mi vida y en mi casa, no nos activaron en la iglesia. Pero desde ese día en adelante nuestra vida creció, nuestra vida avanzó, nuestra vida se desarrolló. Porque si algo aprendimos en nuestra vida, Él es que está a tu lado, es no ser rebelde a la voz de Dios. Dios habla con el propósito de que haya crecimiento. Dios habla con el propósito, amado, de que nosotros nos humillemos y nosotros nos volvamos a Dios en espíritu y en verdad para ver un resultado. Por eso, mi amado, si algo hace, es que piden mensajes aleguaños en lugar de la verdad. Y preferir la propia voluntad. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe al joven pastor en 2 de Timoteo, le revela la conducta. Y le dice que buscarán maestros que le hablen conforme a sus concupiscencias. O sea, los que le hablaban la verdad, pasaba como acá decía, es que me aborrecen. Me están aborreciendo. Pero repítale al que está a su lado, no le aborrecemos. Aquí le amamos. Por eso le hablamos la verdad. Porque lo que ha transformado nuestra vida ha sido la verdad. El apóstol Pablo, para ver la transformación en su vida, fue confrontarse a sí mismo con la verdad. Y en el capítulo 9, amado, mire la importancia del testimonio. Cuando usted mira el testimonio de Pablo, en el libro de los Hechos aparece 3 veces. Uno lo testifica Lucas porque es el escritor de este libro. Testifica de la conversión de Pablo. Los otros 2, Pablo en defensa, en medio de los acusadores, daba su testimonio de lo que él era y de lo que ahora era en Cristo. Y este es el número 3 ahora delante de un rey. Él está presentando su defensa. Y le está diciendo lo que él era antes de Cristo. Y ahora le está diciendo lo que él era en Cristo. O sea, y me gusta, por eso utilizamos este verso para desarrollar esta temática hoy. De lo que es no ser rebelde a la voz de Dios. Y de cómo cuando somos obedientes a la voz de Dios, nuestra vida es transformada a la manera que somos instrumentos de honra en las manos de Dios. A la manera que vamos a ver a Dios obrando de una manera especial, amado. En nuestra vida va a haber un crecimiento palpable que todos lo van a ver. Pero ese es el resultado de la obediencia. Por eso cuando usted va, mi amado, a lo que es Hechos capítulo 9, quiero que vaya conmigo para allá para que mire con nosotros. Se va a encontrar que dice la Biblia en el verso 1 que Pablo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese es lo que Pablo en ese momento era y lo que estaba manifestando. Pidió carta, o sea, pidió autoridad de los que él estaba sujeto para ir más allá a Damasco a buscar creyentes, a buscar cristianos, a buscar seguidores de Cristo. Pero algo sucedería en el camino. Y es que mientras iba de camino a Damasco, mientras iba de camino a hacer el mar, mientras iba de camino a perseguir la iglesia, diga el que está a su lado, tuvo un encuentro con Jesucristo. Gloria a Dios por el encuentro con Jesucristo. Los que tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas son transformadas. No somos los mismos, amados. No hay rebeldía. Lo que hay es sometimiento. Lo que hay es humildad. Y va a ver el producto, o va a ver el resultado de lo que es ser obediente a la voz de Dios. La gente lo va a ver y va a decir, este hombre ha cambiado. Esta mujer ha sido transformada porque no está siendo rebelde a la voz de Dios. Si usted nota, dice que Pablo, verso 4, cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía, por eso estamos bajo el tema, no seas rebelde a la voz de Dios, que dice que oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz lo confrontó, amado. Le estaba diciendo: tú me estás persiguiendo. Le estaba hablando claro. Y este resultado lo llevó a él una indagación de saber quién eres, porque él no lo conocía. Él le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa está el dar contra el aguijón. Y esto produjo algo en su vida. Produjo en su vida que él tuviera temblando y temoroso. Pero no solo eso, amado, porque hay personas, y yo lo he oído, que dicen: guay, yo sentí algo tremendo. Y te lo explican y tú dices: wow, pero esto no se trata solo de sentir. Dile: esto no es sentir nada más. Él también quiere obediencia. Por eso Pablo dice que sintió, porque el que se acerca a Dios va a sentir. Por eso usted ve que llegan los amigos de la iglesia y lloran. Por eso tú ves que la gente llega a la iglesia y siente el toque poderoso de Dios. Porque esto no es solo palabra. Dile que está a tu lado, que hay manifestación del Espíritu y de poder. Dios liberta, Dios rompe cadenas. Unos lloran, unos brincan, unos alaban a Dios, pero algo sucede. Porque cuando el Señor desciende o se manifiesta, algo tiene que pasar. Él sentía porque la Biblia lo dice en ese verso. Estaba temblando y temeroso. Pero no solo se quedó con el sentimiento, que ese es el problema. Sentí. No, mire lo que dice ahora: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no solo te he sentido, ahora quiero saber qué tú quieres que yo haga. Esto se llama humildad, amado. Esto se llama volverse a Dios. Que no solo me quedo con lo que sentí, mi amado, sino que ahora obedezco su voz y le digo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Enséñame qué debo de hacer. Enséñame qué tú quieres, cuál es tu dirección, qué es lo que me estás diciendo, Señor. Yo no solo quiero quedarme sintiendo lo que yo siento, porque él estaba temblando. Hay gente que dice: aquí hay mucha emoción. No es emoción, es que yo siento fuego dentro de mí, y el que siente fuego algo tiene que manifestar. Dile que está a tu lado: no es que se apague el fuego. Si se apaga el fuego hay peligro, amado, se va la pasión. Si se apaga el fuego se va la devoción. Si se apaga el fuego viene una frialdad, viene una tibieza, viene una monotonía, viene un control. Pero aquí le decimos: Señor, toma tú el control. Espíritu Santo, toma tú el control. Espíritu de Dios, la obra es tuya, Dios. Sé tú dirigiendo. Porque sin ti no lo podemos hacer con eficacia. Por eso el apóstol, en este momento, Pablo, Saulo, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Porque si algo hace el humilde, amado, y el obediente, es obedecer. Por eso pregunta: ¿qué quiere que yo haga? ¿Para qué soy útil? ¿Qué tengo que hacer? Y cuando se le da la instrucción, la persona lo obedece y empieza a ver un resultado. Dile que está a su lado: vas a ver resultado. Pero tienes que ser obediente. Dile: tienes que ser obediente. Porque si algo sucede, amado, en las características de la rebeldía, es una actitud desafiante y orgullosa. Creer saber más que Dios, buscando ser como Él y viviendo a la propia manera. O sea que la persona no quiere cambiar, no quiere transformar. ¿Por qué no puede ser transformada la persona? Porque dice que es una actitud desafiante y orgullosa. Se cree que sabe más que Dios. O sea que cuando Dios manda un mensaje o Dios da una palabra, Dios sabe por qué lo hace, amado. Entienda que aquí usted está preparándose. El que piensa que lo sabe todo fracasó. Yo me siento allá atrás
y escucho a mi hija, que es la más pequeña, predicar, y yo me gozo con la enseñanza que Dios la usa para darnos. Ve, una niña, Dios la está usando para enseñarme. Ahora, si yo me pongo con prepotencia allá atrás, yo conozco, yo aquí soy. No, mi amado, dile, sé humilde. Escucha la voz de Dios aún a través de un niño. Dios te va a hablar, Dios habla, utiliza a los niños. Y nos gozamos de la manera que Dios los utiliza. Y digo, Señor, gracias por esa palabra. La palabra de Dios, amado, viene como propósito número uno. Cuando Dios habla, es que está previniendo de algo que va a pasar. Y nos está enseñando para que cuando pase nosotros tengamos la capacidad para poder resistir lo que viene. Segundo, ya pasó y Dios lo está enseñando con el propósito de que no pase más nada. Ve la manera de cómo la palabra nos enseña, amado. Cada vez que yo oigo la repetición de una palabra, es porque Dios quiere que yo la guarde en mi corazón y lo obedezca, porque Él quiere que mi vida crezca. Él quiere que mi vida sea transformada. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Dile que está a tu lado, tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber una transformación. Pablo no fue el mismo jamás. Su vida fue transformada. Diga conmigo, transformada. Nuestras vidas deben de ser transformadas. Yo no puedo ser el mismo, y eso viene como resultado de obedecer a Dios a través de su palabra, amado. Lo que la lleva a la amargura y a la independencia. Esto es una actitud desafiante y orgullosa. Creer saber más que Dios, buscando ser como Él y viviendo a la propia manera. Lo que lleva a la amargura y a la independencia. Dile que está a su lado, yo lo necesito a usted. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos aquí. La Biblia dice que llevemos las cargas los unos a los otros. La Biblia dice que nos ayudemos mutuamente uno a los otros. Corremos uno por los otros. Aquí yo no me puedo creer más grande que nadie, amado. Aquí todos nos necesitamos. Dile que está a su lado, todos nos necesitamos. Ahora, ¿qué es desobediencia? Ignorar las directrices divinas y la autoridad divina. ¿De dónde viene la desobediencia? Tiene un origen. Y el origen es satánico, amado. La rebeldía es el espíritu de Satanás, quien se rebeló primero y busca que las personas se sometan a él en lugar de Dios. Y esto tiene consecuencia, amado. Causa el dolor, la destrucción y la condenación, abriendo puertas a influencias negativas. Mire lo que hace, amado, la desobediencia. Abre múltiples puertas. Por eso Dios nos trae hoy con este tema, no sea rebelde a la voz de Dios. Porque Dios no quiere que seamos desobedientes, rebeldes a su voz. Dios quiere que seamos obedientes para que nuestras vidas sean transformadas y podamos transformar la de otros. Primero debe de ser transformada mi vida, porque si mi vida no es transformada, ¿cómo yo puedo transformar la de otro? Yo me acuerdo mi matrimonio como era sin Cristo, amado. Esa mujer hermosa que usted ve allá atrás es mi amada esposa. Yo la conozco a ella desde que tiene 12 años, nos conocimos en la escuela. Y luego después establecimos una relación. Y hasta el día de hoy, Ebenezer, había un propósito de Dios, algo pasaba. Yo trataba de irme por otro lado y algo pasaba que yo siempre terminaba con ella. Y era esto que hoy yo veo. Era que esa es la mujer que Dios tenía preparada para mí, mi ayuda idónea, como dice la Biblia. Y me acuerdo que la gente me decía, específicamente un tío me decía, esa mujer es buena, cuídala. Porque ellos veían como yo era. Y me decía, esa mujer es buena, cuídala. Y yo ignoraba, no era obediente a esas palabras, amado. Y gracias a Dios que no la perdí, porque ella estaba muy enamorada. Bueno, está, porque si digo estaba, gloria a Dios, está todavía enamorada. Eso tiene que avivarse el amor, amado.
Amén. ¿Cuántas cosas vivimos nosotros por desobediente? ¿Cuántas cosas sufrió ella por desobediente? ¿Cuántas cosas sufrí yo por desobediente? Pero si algo nosotros vimos, amado, fue la restauración de Dios. Si algo nosotros vimos fue el levantamiento de Dios para nuestras vidas. Porque algo sucede cuando la persona es desobediencia y hay una solución. Y es el arrepentimiento. O sea, nosotros nos arrepentimos de la manera de vida que vivíamos. Nosotros nos volvimos a Dios y vimos un resultado. Por eso siempre le hablamos a todas las vidas que en Cristo hay esperanza. Que mientras hay vida hay esperanza. Pablo vivió una vida rebelde. Pablo vivió una vida de desobediencia. Hasta que tuvo la experiencia con Jesucristo. Su vida fue transformada. O sea, ahora el transformado es instrumento para transformar a otros. Pero todo empieza conmigo. Diga conmigo, empieza conmigo. Si yo, amado, no me dejo transformar, ¿cómo voy a transformar a otros? Porque las consecuencias, hablamos de la desobediencia, una de las múltiples que hemos hablado, y esto es algo que estamos trayendo, porque esto es mucho más profundo, amado, conlleva más profundidad, amén, en lo que es la desobediencia, cuántas cosas tremendas suceden. Una de las cosas es que lo lleva a la amargura. Y cuando hay amargura yo no puedo transformar a otro. Porque mi corazón está dañado, yo estoy dañado. ¿Cómo yo le puedo hablar a otro de un Cristo vivo y transformador cuando yo estoy pasando un proceso duro, amado? Estoy pasando un proceso difícil. Por eso yo necesito primero que Él transforme mi vida. Y para que Él transforme mi vida, tengo que ser obediente. Porque cuando yo soy obediente, empiezo a ver una transformación en mi actitud. Empiezo a ver una transformación en mi carácter. Empiezo a ver una transformación en mi conducta. Y yo empiezo a ver un resultado en mi casa. Si algo me gusta, amado, del testimonio que yo uso mucho de la abuela del amigo mío, que cuando nosotros íbamos a la casa de ella nos daba un sancocho con un aguacate del palo de atrás y con arroz blanco, pero nos daba palabra de Dios, nos hablaba del Señor. Y algo que me impactó ese día cuando ella me contó su testimonio de cómo su esposo 5 años después vino a Cristo. Pero ella nos testificó todo lo que tuvo que sufrir y padecer. O sea, ella primero fue transformada porque ella se postraba delante de ídolos y láminas y no traía solución. Era una católica romana reventada, como dicen en Puerto Rico. Pero eso no trajo transformación en su casa. ¿Sabe qué trajo transformación? Cuando ella se rindió a Jesucristo totalmente. Y cogió toda aquella lámina y toda aquella figura y las botó a la basura. Y empezó a servirle con fidelidad a Dios. Y en medio del servicio fiel, Dios le dio una palabra. Y le dijo que su esposo vendría a Cristo. Ella la creyó y la guardó en su corazón. Y hubieron gente que se le acercaron y le dijeron que dejara a ese hombre. Que ese hombre era su piedra de tropiezo. Ese hombre bebía alcohol. Ese hombre le hablaba malo. Ese hombre la trataba mal. Ese hombre se burlaba de ella. ¿Qué no le hacía ese hombre? Pero ella con humildad y con fidelidad, porque había sido transformada, ahora estaba buscando la transformación de su compañero. Y sabía que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ella sabía que si se bajaba el nivel de él, no iba a poder ver la transformación de Dios en su vida. Porque siempre decimos que el testimonio es lo que impacta a los amigos. Escúchalo, amado. Y nosotros somos, como decía la pastora el jueves, somos fieles defensores de la santidad total. Porque la practicamos, la vivimos y usted nos ve como ejemplo en esa parte. Porque creemos en un Dios que cambia, creemos en un Dios que transforma, creemos en un Dios poderoso que hace lo imposible posible. Aún Él cambia a uno en todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia lo habla claro en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, amado. Y el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? O sea, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Esta mujer, amado, estuvo 5 años resistiendo. Hay gente que dice, pastor, pero yo llevo más de 5. Bueno, ella estuvo 5. Acuérdese que cada una de las personas tienen un tiempo en una promesa, amén, o en algo que Dios le habló. Es un proceso, es un tiempo. No todos son lo mismo. Ella estuvo 5 años creyéndole a Dios. Le habían dicho, mire, ese es tu pie de tropiezo. Le habían dicho, deja ese hombre. Pero ¿qué ella hacía? Orando. ¿Qué ella hacía? Creyéndole a Dios. ¿Qué ella hacía? Demostrándole a él lo que es la transformación. Una mujer que antes no se dejaba, ahora estaba sometida a Dios. Y cuando él le gritaba y le hablaba malo, él veía algo diferente en ella. Y esta actitud, este sometimiento de no ser rebelde a la voz de Dios trajo una transformación en su vida. Ahora su actitud ante el maltrato verbal y ante los padecimientos que padecía en su casa estaba causando algo en el ambiente espiritual. Y era que la conciencia del esposo ahora no lo dejaba quieto. Decía, espérate, yo la trato tan mal y ella que me sirve la comida. Espérate, pero es que yo la trato tan mal y esta mujer me habla con tanto amor. Pero es que yo la trato tan mal y va a buscar hasta las panas ya detrás de la casa. Y busca las panas y busca los plátanos, porque donde ella vivía, amado, es un área que hay todo eso sembrado. Y él veía todo eso. Y decía, wow, pero esta mujer, y era algo que él batallaba. Esta es la parte del testimonio de él. Recuerde que esto ella no lo pudiera saber si él no lo testifica. Esta es la parte de su testimonio mientras él la maltrataba a ella. Cómo la transformación de ella estaba transformando su vida y ella no lo sabía. Porque él seguía, amado, tratándola mal. Él seguía siendo como era con ella. Pero en la parte de la transformación de él, de cuando él, porque él después de 5 años fue lo que Dios dijo que él iba a ser. Fue el hombre que Dios dijo que sería. Predicó la palabra en Puerto Rico como Dios se lo dijo. Fue el hombre que Dios, amén, amén, lo que Dios habló de él se vio evidente en su vida. Por eso, mi amado, cuando él testifica, por eso estamos hablando de esta parte, de cómo la obediencia a Dios y cómo el sometimiento a Dios trae resultados en los que nos ven. Porque los que nos ven, amados, no entienden muchas veces por qué te hablan mal o por qué te maltratan, por qué te tratan así. Pero usted sigue dándole amor, pero usted sigue manteniéndose dando el fruto espiritual. Porque se ha aprendido, ha sido enseñado que el bien vence el mal. Que por más que el mal quiere que se manifieste la vieja criatura, la Biblia me dice, despójate, sométete en obediencia a Dios y vas a ver el resultado. Muchas veces, amado, la falta de ese resultado es la falta de sometimiento a Dios. Por eso estamos bajo el tema, no sea rebelde a la voz de Dios. Yo quiero ver resultados, debo de obedecer a Dios. Y usted sabe, en medio del testimonio que hemos contado de ella, que ella resistió todo eso. Y el año número 5, mientras ella salía, que él estaba con el machete en la puerta, ella como quiera fue a la iglesia. Y ese día sorprendió el pastor y la iglesia porque el hombre llegó y se rindió a Cristo. Pero ¿cómo sucedió esto? Por lo que estamos hablando, la obediencia a Dios. Si ella no llega a obedecer a Dios, hubiera sido una malcriada como era. Hubiera sido una malhablada como ella era. Así era ella, amado. Así era yo también, así era mi esposa. Así era, ¿no? ¿Verdad que sí? Los que estuvimos fuera de Cristo, anduvimos bajo el dominio del enemigo y éramos malvados, éramos terribles, hasta que llegó Jesús. Diga conmigo, hasta que llegó Jesús. Llega Jesús y transforma mi vida. Llega Jesús y cambia mi vida. Por eso la Biblia habla de este hombre, que este hombre fue transformado por el poder de Dios. Pero ¿cómo vino la transformación? Se humilló, fue obediente. Hemos leído que él preguntó, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, él estaba, amén, buscando dirección. Esto habla de humildad. Esto habla de obediencia. Porque cuando seguimos leyendo el contexto bíblico,
dice que todos los hombres, luego que él le dice que estaba temblando y temeroso, y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. Usted ve, mi amado, que Dios tiene boca y habla. Usted lo ve aquí. Y se te dirá lo que debes hacer. Dios le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Usted ve, amado, que aún los que andaban con Pablo oyeron la voz. Esto habla de los que escuchan el mensaje, pero no deciden obedecerlo. Sus vidas continúan siendo las mismas, porque no se trata, dile que está solo, no se trata de oír nada más, se trata de obedecer. Porque dice que ellos estaban atónitos por lo que oían, porque oían, amado, oían la voz, pero no podían ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. O sea, Pablo fue obediente. Por eso en ese verso, él dice, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, no fui rebelde a lo que Dios me habló. No fui rebelde a lo que Dios me dijo. Y hasta el día de hoy, Rey Agripa, ya han pasado muchos años, porque cuando Pablo está testificando en ese capítulo, ya habían pasado muchos años. Pablo le estaba hablando a él que cuando Cristo llegó a su vida, la transformó hasta ese día. Todavía él seguía siendo obediente. Para ver frutos palpables, amado, en la vida de un ministerio, hay que ser obediente. Diga conmigo, hay que ser obediente. Esto no se trata de impresionar ni de aparentar, amado. Hay un fruto evidente que no se puede falsificar. La obediencia se ve palpable. La obediencia se ve clara, amado. Por sus frutos los conoceréis. Será manifiesto los obedientes. Escúchelo, amado, se va a manifestar. Era imposible que Pablo se ocultara. Todo el que lo veía sabía que algo había pasado en su vida. Todo el que lo veía diferente. El que hablaba malo ya no habla malo. El que andaba con un guille tremendo camina diferente. El que andaba con una vestimenta de delincuente, le cambiaron la ropa. La que andaba con un paso sensual, fue cambiada. La que andaba enseñando sus partes, ahora las cubre. Algo ha pasado en esa casa. Algo ha pasado, pero era una malcriada, hablaba malo. No se dejaba de nadie, le brincaba encima a cualquiera. Mírala ahora cómo resiste. Mírala ahora cómo aguanta. Mírala ahora cómo soporta. Es porque ha sido transformada para transformar. Hay gente que quieren transformar, pero no han sido transformados. Pastora, ¿qué problema? Primero hay que ser transformado. Diga conmigo, transformado. Entonces Dios nos está enseñando aquí hoy cómo nosotros seremos transformados. Y número uno, es lo que estamos desarrollando. No podemos ser rebeldes a la voz de Dios. Si somos rebeldes a la voz de Dios, mi amado, no vamos a ver el resultado que Dios quiere hacer en nosotros. No es que Dios haya perdido poder. Isaías nos enseña, amado, en el capítulo 59, verso 1, que ese pueblo pensaba que la mano de Dios se había sido acortada. Pensaba que ya no había poder de Dios. Aún pensaba que Dios no los podía oír ya. Vaya para allá, para Isaías, amado. Usted lo ve en el capítulo 59, verso 1. Para que usted vea con nosotros cómo este pueblo que sabía lo poderoso que era Dios, sabía la mano poderosa de Dios, cómo Dios había actuado hasta ese punto, cuando el profeta Isaías le está enseñando y le dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ahora le dice, por vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no ir. Lo que estaba pasando, amado,
de que ellos no podían ver el resultado que ellos esperaban, era porque ellos eran rebeldes. Eso es lo que estamos desarrollando hoy, no sea rebelde a la voz de Dios. O sea, al ser rebelde a la voz de Dios, incurrían en pecados, incurrían en iniquidades, incurrían en actitudes no agradables a Dios, pero aún así querían que Dios escuchara su oración. Y yo quiero decirle algo, amado, la oración que Dios quiere escuchar de mi parte es el arrepentimiento. Dios quiere escuchar de mi vida. Era lo que le pasaba a este pueblo, eran religiosos, sacrificaban, iban al templo. Era un pueblo religioso, amado, se habían acostumbrado a ir al templo, amén, a los ritualismos, pero seguían siendo los mismos, seguían pecando, seguían haciendo lo que no agradaba a Dios. Y el profeta Isaías le dice: la mano de Jehová no se ha cortado, son ustedes los que han hecho que no pueda operar el poder de Dios de la manera que debe operar en sus vidas, y de no ver el resultado porque están mal delante de Dios. O sea, rebeldes. Estamos desarrollando ese tema, vamos a seguirlo así. Rebeldes, han desobedecido. Eso ha hecho una separación. Y no es que Dios no sea omnisciente, omnipotente, ni omnipresente. Él oye todo, amado. Pero si algo Dios quiere oír, es el arrepentimiento. Señor, perdóname. Mira qué humilde se ve. Yo reconozco mi rebelión. Yo reconozco, amado, porque esto es lo que va a traer resultado. La pastora decía ahorita que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. O sea, cuando yo reconozco mi necesidad de Dios y vengo de rodillas y me postro y le digo: Señor, perdóname, Señor, y le dice lo que hizo, pero dígaselo ahí con sinceridad. Señor, perdóname, hice esto que no te agradó. Señor, perdóname, miré lo que no tenía que mirar. Señor, perdóname. Y esta oración, amado, traspasa, llega a lo profundo, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces el profeta le está enseñando: la mano de Jehová no se ha cortado, la mano de Jehová es poderosa, pero tiene que haber una confesión. Tienen que apartarse del pecado, tienen que apartarse de las iniquidades, tienen que volverse a Dios. Dile que está a su lado: hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios, no podemos rebelarnos contra Dios. Y una de las cosas que puede traer la rebelión, amado, es creer que estamos bien cuando no estamos bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer. Pero diga conmigo: gloria a Dios por la palabra, porque la palabra me desnuda, la palabra me confronta, la palabra me hace ver en mi vida que yo debo cambiar. Y yo, en obediencia, rindiéndome en sometimiento, lo confieso y le digo: Señor, tu palabra me ha enseñado, tú me has mostrado, y yo hoy me arrepiento y me aparto de esto, y te pido que me ayudes. En ese momento va a haber la restauración. En ese momento va a haber el toque poderoso de Dios. Su vida no va a ser la misma. ¿Por qué no va a ser la misma? Porque usted ha decidido cambiar. Hechos capítulo 7, verso 51 dice: duros de servir e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquellos religiosos resistían la palabra, cruñían los dientes, no soportaban el mensaje de Esteban. Usted ve que el mensaje apostólico que vemos en el libro de los Hechos, amado, vemos un mensaje que confrontaba la manera que los religiosos cruñían los dientes. Cruñir los dientes, no soportar lo que se le está diciendo. Por eso Pablo le dijo a aquel joven: no soportarán la sana doctrina, no la sufrirán. Y cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de esto, amado, mire, palabra de Dios, esto es sana doctrina. Sana enseñanza, la palabra, sin quitarle y sin añadirle. Por eso cuando nosotros vamos, yo venía hablando con mi amigo José el jueves, y le iba diciendo, hablando y tocando un poco de este tema, para que viéramos. Usted sabe que la Biblia habla del hombre de los 38 años que estaba
postrado, ¿verdad? Lisiado, no podía lanzarse al agua. Llegó Jesús, ¿verdad que llegó Jesús? ¿Y qué le dijo? ¿Quieres ser sano? El hombre fue sano, se levantó. Usted ve que es una palabra que está escrita. Usted ve que es una palabra clara. ¿Cuántos se edifican con ella? Hay esperanza, hay oportunidad, ¿verdad que está ahí? Hay solución. No hay nada imposible para Jesús. Un hombre que llevaba muchos años, 38, pero llegó Jesús y lo sanó al instante. Pero ¿qué viene pasando? Que luego después Jesús se lo encuentra y aquí es donde omiten. Esa parte es buena de oír. Dios sana, Jesús sana, Jesús liberta. Jesús hace lo imposible posible. Hay esperanza en Cristo. Pero luego después Jesucristo se lo encuentra y le dice, mira, no peques de nuevo para que no te acontezca algo peor. O sea, la condición de él, que se encontraba así, venía siendo la causa de un pecado. ¿Cómo usted lo puede ver? Escudriñando el capítulo completo, se va a dar de cuenta que Cristo le recuerda y le dice, mira, no peques de nuevo para que no te acontezca algo peor. Usted se imagina la manera que vivía ese hombre con esa palabra, confrontando al espíritu, redarguyéndolo. No peques de nuevo, te va a pasar peor. Tuviste 38 años, no podías movilizarte tus partes de tu cuerpo. ¿Sabe lo difícil que es? Ese hombre andaba derechito, amado. Andaba firme. Por eso cuando yo me acuerdo la palabra que Dios me dijo, esta es la última oportunidad que te doy. ¿Usted cree que yo vine a jugar? Yo no vine a relajar, amado. Yo vine a aferrarme a Dios con fuerza, porque si no perezco. Esta es la última oportunidad que te doy, amado. Eso es una palabra poderosa que me sostiene. Y cuando yo recuerdo la voz de Dios que me habló con potencia y me dijo, esta es la última oportunidad que te doy. Ahora puedo ver la experiencia de ese hombre cuando Jesucristo le dice, mira, no peques de nuevo para que no te acontezca algo peor. Eso se llama un mensaje completo. Tú ves que no le quité para que se oyera bonito, pero se hubiera oído bonito nada más si yo hablaba de los 38 años nada más, ¿verdad que sí, amado? Dios bendiga ese varón que entró por la puerta. Amén. Si yo solamente hubiera hablado de los 38 años nada más, fuera un mensaje muy bonito. Pero no puedo hablarte nada más de los 38 años, ni el que sana ni liberta nada más. Él también lo confrontó y le dijo, mira, no peques de nuevo para que no te acontezca algo peor. O sea, te sané, te levanté, tuve misericordia de ti, pero ahora es hijo de ti, obediencia. Dile que está a tu lado, es hijo, obediencia. No le quitemos al mensaje, dile, no le quite. Ay de los que le quitan y le añadan, amado. No se le puede quitar, ni mucho menos añadir. Hay que predicar tal y como está escrito. Entonces, una de las cosas que hace el rebelde es que busca mensajes que... No, mi amado, yo quiero el mensaje que me diga. Quiero el mensaje que me confronte. Quiero el mensaje que me enseñe. Amén. Él le dice, duros de servir, circuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y eso causaba que no hubiera un efecto en sus vidas. Seguían en esa condición. ¿Cuál era la condición, pastor? La condición era que ellos estaban ligados a la posición. Eran sacerdotes, eran fariseos, tenían títulos, tenían ellos una apariencia y se habían acomodado a ella. Pero sin embargo, sus vidas no se alineaban a su posición, espiritualmente hablando. Por eso Cristo los confronta. Y ahora, en esta ocasión de este capítulo 7, es Esteban, que era un diácono lleno del Espíritu Santo. Y dice que cuando él hablaba esta palabra, cruñían los dientes, no soportaban. La Biblia habla, no soportarán la sana doctrina. Ellos buscarán oír lo que quieren oír, como dice la Biblia. Buscarán mensajes que se acoplen a sus concupiscencias. Dios queriendo transformarlo, Dios queriendo cambiarlo, pero ellos, no me gusta esa palabra, no me gusta, no se parece al tiempo de Jeremías, no nos gusta esa palabra, queremos escuchar mejor los falsos.
¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la verdad de Dios? Jeremías tuvo ese problema en su ministerio, amado. Falsos profetas hablando lo que el pueblo quería oír. Pero Jeremías le decía, vuélvase a Dios. Arrepiéntase. Dios tiene cosas grandes, pero hay que arrepentirse. Siga conmigo, hay que arrepentirnos, iglesia. Cristo viene. Tenemos que vivir en obediencia delante de Dios. Hebreos capítulo 3 del 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios hoy? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Israel demostró rebeldía aún viendo los milagros tremendos delante de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente Dios ha librado de la muerte? ¿Usted sabe cuánta gente Dios ha tenido misericordia de ellos? ¿Usted sabe cuánta gente no es para que esté viva y está viva por la misericordia de Dios? Que Dios intervino en medio de la situación, que Dios puso su mano en medio del proceso duro y difícil, que Dios se glorificó de una manera especial, amado. Usted sabe cuánta gente es para vivir sometida en obediencia a Dios, pero quieren andar como de la gana, no quieren volverse a Dios. Y Dios le dice hoy, no seas rebelde a mi voz. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Quiero hacer cosas grandes y poderosas en tu vida, pero tienes que humillarte delante de mí, dice el Señor. Todavía hay esperanza, amado. Mientras hay vida hay esperanza. Gloria a Dios por esta palabra. Puede ponerse sobre sus pies en esta hora. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? La solución es un arrepentimiento. Rendir el control de la vida a Dios. Aceptar a Jesucristo como Señor y honrar la autoridad. Óigalo, amado. Y nosotros vamos a ver el resultado. Usted ve que Dios lo que pide de nosotros es obediencia. Pablo en ese capítulo dice, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, yo fui obediente. Y hoy mis ojos están viendo el resultado. En ese momento, porque usted sabe quién fue Pablo y todo lo que Pablo hizo para la gloria del Señor. Amén. Y cómo Dios lo usó y cómo Dios se glorificó en su vida. Él fue obediente y siempre fue un pregonero de justicia. Aunque se levantaron, vinieron situaciones adversas, situaciones duras, pero él decidió obedecer. Y yo doy gracias a Dios en esta hora, porque sé que esta amada iglesia se va a comprometer cada día. Y va a decir, pastor, amén, vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer su palabra. Vamos a hacer su voluntad. Hay mucho trabajo en la viña del Señor. Dios está buscando obreros, está buscando guerreros y guerreras que decidan obedecer para ser transformados y poder transformar a otros. Hay matrimonios que necesitan restauración. Hay vidas que necesitan restauración. Y tú eres ese instrumento. Por eso dijo, instrumento escogido me es este. ¿Quién era ese? Pablo. Pero para decir que era instrumento escogido, él tuvo que obedecer. Si no hubiera obedecido, no hubiera sido el instrumento escogido. Pero diga conmigo, yo soy ese instrumento. Yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer. Si hubiera alguien hoy aquí en medio de nosotros que dice, yo quiero obedecer, pastor. Yo me quiero rendir hoy a Cristo. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Habrá un amigo en medio de nosotros. Habrá alguien que nos vea a través de las redes. Habrá alguien presente que dice, pastor, yo no quiero ser rebelde a la voz de Dios. Cristo me está llamando. Cristo me está llamando. Yo no puedo seguir así. Yo tengo que humillarme. Habrá alguien hoy aquí que lo diga conmigo. Habrá alguien hoy que diga, yo quiero rendirme a Cristo. Dios bendiga a mi hermana Luz que se puso de pie. Mira, amado, ya no puede ni caminar casi, pero viene por ahí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Ayúdemela por ahí, amada, ayúdemela. Oh, te adoramos, Jesús. Yo quiero rendirme, oh Dios. Yo quiero rendirme hoy a ti, mi Señor.
Alabado sea el Todopoderoso. Pastora, hágale el plan ahí, llévela al trono de la gracia, ore por ella en esta hora preciosa. Oh, Dios mío, te doy la gloria. Gloria a Dios, Dios bendiga a este varón que también viene por ahí. Oh, gloria, por eso es que el mensaje no le podemos quitar, amado. Hay que predicar la palabra como Dios la da, las vidas llegan. Amén, diciendo yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero ser rebelde a la voz de Dios. Dios me quiere librar de la muerte. Dios me quiere librar de tantas cosas. Dios te quiere librar, Dios te quiere librar, Dios te quiere librar. Por eso permite que tú puedas escuchar su voz. Por eso permite que tú puedas escuchar su palabra. Por eso permite que puedas atender a ella. Para que por medio de la obediencia a ella mi vida cambie. Oh, rómpeme, Jesús. Giancarlo, ven por aquí. Rómpeme, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Ora por el varón aquí. Oh, rómpeme. Llévalo ahí. Él hoy se reconcilia con el Señor. Llévalo ahí, Padre, gracias. Gracias por estas vidas que hoy se han rendido a ti, Señor. Gracias por estos hermanos que hoy dicen: no soy rebelde a tu voz. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento. Tú me has traído para salvarme. Tú me has traído para obrar en mi vida. Usted ve, mi amado, ¿por qué nosotros aquí no podemos cerrar? Si nosotros hubiéramos cerrado la iglesia hoy, mire ese varón que llegó aquí hoy. No se puede, amado. Si viene un Charles Spurgeon a mi iglesia y mi iglesia está cerrada. Charles Spurgeon, amado, un predicador de Inglaterra. En una nevada tremenda, terrible, llegó una iglesia a calentarse porque tenía frío. Y cuando escuchó la palabra se puso de pies. Y dijo: yo quiero a Cristo. Él no entró a buscar a Dios. Él entró porque tenía frío. Pero allí salió con Jesucristo y fue un gran predicador que impactó Inglaterra con el mensaje poderoso de Dios. Y el que está a tu lado no es ser irresponsable, es pasión, es fidelidad. Y aquellos transformados deciden hacer la voluntad del Padre, deciden hacer lo que Dios los mandó a hacer con diligencia, con sometimiento, con sujeción. Marilyn dice desde su casa: yo quiero rendirme, no quiero ser rebelde. Gloria a Dios. Aún por las redes, mi amado, Dios se está glorificando en las casas. Dios está tocando las vidas en los hogares. Hay avivamiento de Dios. Esto es lo que hace la palabra, amado. La palabra trae el avivamiento. Oh, gracias a Dios Todopoderoso. Oh, gracias a Dios Todopoderoso. Unja a mi hermana ahí, pastora. Búsquele una silla para acá para que se siente la hermana Luz rapidito. Para que le puedan ungir la pierna. Vamos a ungir la pierna. Ya tiene que entrar a la operación en febrero. Lo notificamos en la iglesia para que la iglesia lleve esta situación en oración. Yo creo en el Dios que sana. ¿Cuántos lo creen con nosotros? Creo que no hay nada imposible para Dios. Ese aceite está lleno. Así tiene que estar nuestra vida. Mire ese aceite. Lleno hasta el tope, mi amado. Así debe de estar nuestra vida. Llena, 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 pastora. Únjale sus pies ahí. Únjale sus pies con aceite ahí. Oh, Padre, te doy la gloria. Yo me acuerdo una vez, hace un año atrás, nuestra hermana Luz tenía una situación. Y Dios lo hizo en la iglesia. Y ella estaba corriendo en el espíritu. ¿Se acuerda, hermana Luz? Un milagro que ella lo testificó y todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer la obra en su vida? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Vamos a hacer una oración de fe, iglesia, por mi hermana Luz. Ella vino hoy creyendo que no hay nada imposible para Dios. Crea con nosotros que el tiempo de los milagros no ha pasado. Hay que sacar ese cajón y esa apatía espiritual.
y hay que avivar nuestra vida y alinearla a la fe, que no hay nada imposible para Dios, que Dios siga actuando, que Dios siga obrando, que Dios sigue sanando. La Biblia dice que había un hombre que escuchó a Pablo y Pablo le dijo a ese hombre, y es una similitud con lo que pasó con el cojo del Hermoso. Usted lo conoce, ¿verdad? No tengo plata ni oro. Fue algo similar. Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Y hizo la oración y aquel hombre se levantó contento, dando gloria a Dios por el milagro que hacía. Nosotros vamos a orar por nuestra hermana. Lo extienda su manita para acá. Yo creo en un Dios de milagro. Creo en un Dios poderoso. Creo en un Dios soberano. Padre, en el nombre de Jesús, junto a esta amada iglesia, Señor, hemos visto los múltiples milagros que tú has hecho. No limitamos tu poder, Señor. Creemos fielmente que eres todopoderoso, que no hay nadie más poderoso que tú haces lo imposible posible. Tu palabra nos enseña que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa, tú lo harás en los cielos. Yo me pongo de acuerdo junto a este grupo de hermanos, esta amada iglesia, estas hermanas que me asisten en esta hora. Padre, suplicándote, Dios, que tú hagas la obra en la vida de mi hermana Luz. Para ti no hay nada imposible. Fuiste molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre usted. Y por tu llaga se alaba sai. Y por tu llaga fuimos nosotros curados. Dale la fuerza, dale la fuerza. Dale la salud a tu sierva, Padre. Ayúdala, Dios. Ella hoy se ha reconciliado contigo, Señor. Ella hoy se ha vuelto a ti, Padre. Llénala con tu espíritu. Llénala con tu espíritu. Llénala, Jehová. Dale la fuerza, dale la fuerza, dale la fuerza. Dale la fuerza, dale la fuerza, dale la fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Fuerzas del cielo, fuerzas del cielo. Ahora, Padre, tú te la has revelado. Tú te la has revelado por medio de sueños. Tú le has hablado. Ahí está, ahí está, ahí está. Recibe, mujer. Recibe. Ahí está Dios fortaleciendo su vida. Ahí está Dios fortaleciendo su vida. Abasamalai. Seyaleva sei. Sayalei. Dios mío. ¿Cuántos se atreven a darle gloria a Dios? ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? El enfermo, el cautivo libre será, la unción descenderá y tu vida cambiará. El enfermo sanará, el cautivo libre será y la unción descenderá. Y hoy tu vida cambiará. El enfermo sanará. El cautivo libre será. La unción descenderá. Y tu vida cambiará. Algo está pasando. Yo la veo a ella moviendo el pie. ¡Ay, sanei! ¡Seyalei! Ay, Padre, para la gloria de tu nombre. Padre, para la gloria de tu nombre. Padre, para la gloria de tu nombre. Oh, sanará. El cautivo libre será. La unción descende. Dios mío, siento la unción. Siento la unción. Siento la unción. Siento. Abasai, Dios mío. Seyalei. Seyaloja, Dios amado. Hoy tu vida cambiará. Hoy tu vida cambiará. El enfermo sanará.
unción descenderá y tu vida cambiará. El enfermo sanará. ¡Sai! ¡Ey, Basai, Dios mío! ¡Hurra, Basai! Descenderá, hoy tu vida cambiará. Cuando le adoras. Cuando le adoras. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Oh, sí, cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede. Algo sucede Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. y Cuando le adoras. algo sucede. Algo aquí está pasando. Cuando le adoras. Algo está sucediendo, iglesia. Cuando le Adoras. y Cuando le adoras. Dios mío. Pero esa mujer no podía caminar bien. Cuando Dios le mío. Dios. Ay, ay, ay. Ay, alábase. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuando le adoras y Cuando le adoras. Alaba la iglesia en esta hora. Por eso yo no cambio el mensaje, que cambie el que quiera cambiar. Pero es que la palabra no se puede cambiar. Porque algo sucede, iglesia. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Iglesia adora en esta hora. Porque la iglesia le Ella no podía caminar sin el adora. bastón. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. Algo aquí está Gloria a Dios, pasando. aleluya. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Dios mío, Rey de Gloria. Gracias por tu presencia. Gracias que tú estás en este lugar. Gracias, Padre, gracias. Tú eres el grande. Tú eres el que hace la obra. Tú eres el que levanta. Tú eres el que sana. Tú eres Dios. Ay, ay, ay. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Aleluya. ¿Dónde están los que se gozan? ¿Dónde están los que le dan la gloria a Dios? Recuerde aquel cojo de la hermosa. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y dice que entró al templo brincando, saltando y dando gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vamos, dele la gloria, vamos. Vamos, dele gloria. Dele gloria. Dele gloria. Dele gloria. Porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando. Dios mío, Padre. Algo está Avergüenza al diablo y a los demonios, Señor. Porque Esta la iglesia generación le adora. incrédula, Dios mío, que no Porque la creen iglesia que le todavía tú adora. haces milagros, que no creen que todavía tú transformas a los que se humillan y te obedecen. Padre, para tu gloria, Padre, para tu honra.
Recibe la gloria, Jehová. Recibe la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe todo. Dios bendiga a ese varón de manera especial. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. ¿Habrá alguien allí que desee la oración? ¿Habrá alguien en las bancas que desee que oremos por usted? Aproveche la bendición. Aquí está la presencia de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Dios mío, papá. Recibe Toda la gloria, recibe todo. ¿Dónde están los que le dan la gloria a Dios con nosotros? ¿Dónde están los que le dan la gloria? ¿Dónde están los que le dan la honra? ¡Aleluya! Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, Dios mío, Padre, Dios mío. Oh my God, mi alma te adora. Mi alma te adora, Jehová. Toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe. Precioso Hijo de Dios, recibe Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Oh, qué lindo Jesús. Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Vamos, denle la gloria a Dios. Hay una presencia bien linda de Dios en la casa. Ay, 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 qué problema. ¿Cuántos se atreven a darle la gloria? ¿Cuánto quisiera el enemigo que las puertas de este lugar cerraran? ¿Cuánto quisiera el enemigo detener el avance de la iglesia? Pero diga conmigo, no lo logrará, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Precioso Hijo de Dios. Oiga eso. La hermana, mientras estaba sentada en la banca y se disertaba el mensaje de la palabra, ella testifica que veía una luz blanca y los cerraba y los abría y veía una luz blanca, amado. Escuche bien eso. Yo no sé usted si está con nosotros desde un principio con todo lo que ha pasado aquí, pero ella, cuando nosotros recogimos, necesitaba su bastón para caminar bien. Yo no sé si usted lo está notando. Yo la vi que ella viró para atrás y el bastón lo cargó, pero no lo usó, ¿verdad que no? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Solo hay que creer. Pero diga conmigo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo
Jesús. Tú recibe toda la honra, precioso. Oh Padre, recibe la gloria, Dios. Padre, gracias por tu presencia. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Padre, gracias, 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 gracias. Cierra sus ojitos y alaba a Dios. Cierre los ojitos, amada iglesia, y envuélvase en este ambiente de adoración. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Y es que cuando la iglesia le da la libertad. Míralo, míralo, míralo. Vamos así mismo en esa comunión. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Así como le dijiste a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Profetiza. Habla palabra de Jehová. Habla palabra de Dios. Ay, Padre, hemos hablado tu palabra. Hemos hablado tu palabra, Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, Espíritu, Espíritu. El Ruá Elohim, el Espíritu de Dios. Sopla, 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 sopla. Sopla, sopla, sopla. Sopla, sopla, sopla. Espíritu, ven sobre los cuatro vientos. Espíritu, 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 Espíritu. Míralo ahí por los que le dan libertad. Míralo ahí los que le dan libertad. Míralo ahí los que le dan libertad. Dios mío, pero qué presencia. Dios mío, pero qué presencia. Qué presencia bien linda ahí en la casa. Ay, es que donde hayan dos o tres congregados en su nombre, Él estará ahí en medio de ellos. Y Él está aquí. Ay, Él está. Estos músicos están prendidos, ¿no? Están bajo la unción. Dios mío, Rey de Gloria. Gracias por tu presencia. La pastora está allá atrás bajo la unción de Dios muy fuerte. La hermana Elí está allí tocada. La hermana Luz está por acá tocada.
Mi madre está allá atrás. Ay, 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 alabando y dando gloria a Dios. Dios mío, Rey de Gloria, la hermana Minerva aquí al frente, sintiendo algo especial. Ay, Padre de la Gloria. Dios mío, Rey de Gloria, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Recibe toda la gloria, Jehová. Recibe la gloria. Recibe la honra. Recibe la gloria. Recibe la honra. Recibe la gloria. Dios mío, recibe la gloria, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, Dios. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra que fue predicada. Gracias por la administración hermosa en esta tarde, Señor. A ti te daremos toda la gloria, Padre. Sigue bendiciendo esta iglesia. Sigue bendiciendo mis amados hermanos, Señor. Aún aquellos que no pudieron asistir por alguna enfermedad o otra razón, te pedimos que le fortalezca, que le ayude, que le anime, que cumplas tu propósito en ellos de una manera especial, Padre. De igual manera los que nos ven a través de las redes cibernéticas, Padre. Aleluya, como mi hermano Luis, que pide oración por crecimiento espiritual, Padre amado. Yo te pido que tú lo ayudes, Dios, que así conforme al deseo que él ha puesto público en ese chat, tú le concedes esa petición y él crezca espiritualmente para tu gloria. Y sé ese vaso útil en tus manos, poderoso, en el nombre de Jesús. Como mi hermana Jennifer, Dios mío, la necesidad que tiene, te pedimos que tú abras la puerta. Te pedimos que tú puedas suplir, que tú le des la salud, Padre, que tú te glorifiques en este matrimonio, en esta casa, en este hogar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo lo creo junto a esta amada iglesia, Señor, así como mi hermana Sandra, que pide oración por su vida, su salud y su familia. También te la presentamos, Señor, que tú le des la fuerza, que tú le des la salud, que tú bendiga, unifique y fortalezca esta familia y cumplas tu propósito, Dios, en cada uno de ellos, Jehová, en el nombre de Jesús. Así como mi hermana Marilyn, que dice que quiere rendirse a ti, Dios, que no quiere ser rebelde, yo te pido que tú la ayudes, yo te pido que tú la fortalezcas, yo te pido que tú cumplas tu propósito en ella, le dé fuerza y salud en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos y en cada uno de los que estuvieron conectados, Padre amado. Yo te pido que te glorifique en cada familia, en cada hogar, de una manera especial y poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.